Hola. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Patricia y en este segmento de Consejos para la Salud, en colaboración con el equipo de salud mental, vamos a presentarles el tema de la salud mental y los trastornos mentales. Tenemos a... Itzel Bernabé, soy intern aquí en la Casita Center. Y entonces hablaremos de qué es la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar que nos va a ayudar a enfrentar el día a día. Nos va a ayudar a confrontar momentos de crisis, pero sobre todo nos va a permitir desarrollar nuestras capacidades, tanto para aprender, como para trabajar, como para vivir de la mejor manera posible para contribuir a nuestra comunidad. Y vamos a hablar un poquito de cómo nos afecta cómo pensamos, nuestros sentimientos y los comportamientos en la vida diaria. ¿Por qué es importante hablar de la salud mental? La salud mental es un componente clave para la salud general y está estrechamente vinculada a la salud física. Esto es muy importante porque trastornos de salud mental pueden tener un efecto directo en nuestro bienestar físico, en la forma en la que nos sentimos, pero no solo eso. Cuando tenemos trastornos de salud mental, también podemos encontrar que estos afectan directamente a la salud del corazón, a la salud del cerebro, o pueden ser predisponentes o agravar padecimientos crónicos como la presión arterial alta o la diabetes. Los trastornos mentales, ¿cuáles son? Tenemos una gran variedad. Podemos empezar hablando del trastorno bipolar o también de la ansiedad o del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este se conoce como TDAH o por las siglas en inglés ADHD, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Vamos a hablar solo de estos, aunque hay una gran cantidad de ellos, pero estos son los más frecuentes y con los que tenemos un mayor contacto en el día a día en esta casa. Vamos a hablar sobre el trastorno bipolar. Esto es trastorno de salud mental que causa cambios bruscos de humor, como altibajos emocionales, conocidos como manía o hipomanía, y depresiones, antes conocido como trastorno maníaco-depresivo. Hay algunos síntomas de los que hablaremos, pero es muy importante que les compartamos que se ha encontrado que hay cambios en el cerebro, cambios físicos detectados en el cerebro que aún están en estudio. Todavía no se ha definido cuál es el significado de esto, pero lo más importante que nos gustaría comentarles a ustedes acerca del trastorno bipolar es que es en el trastorno en el que la genética juega un papel muy importante. Si usted tiene un familiar de primer grado como papá, mamá o hermanos afectado con esto, el riesgo es mayor para este grupo de familias que tienen familiares de primer grado. Ahora vamos a platicar un poquito sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Esto es un estado emocional caracterizado por aprensión y síntomas que también se pueden aparecer físicos, y la doctora nos va a contar un poquito más cómo esto se puede ver. Yo creo que este es uno de los padecimientos que más frecuentemente encontramos en nuestra comunidad. Es de los que vamos a encontrar que las personas refieren que tienen un nerviosismo, agitación o tensión, tienen una sensación de peligro inminente, hay apanicamiento, creen que va a haber una catástrofe, hay aumento físicamente, va a haber también signos y síntomas, hay aumento en la frecuencia del corazón, puede haber también una elevación en la frecuencia de la respiración, la gente tiembla, la gente suda, hay una sensación de debilidad muy importante y algo que es característico es una sensación de adormecimiento, ya sea en manos, en piernas o en todo el cuerpo. Vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto incluye combinación de problemas persistentes como dificultad para prestar atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Puede provocar relaciones inestables, bajo rendimiento laboral o escolar, puede bajar tu autoestima y otros problemas. Entonces, esto que mencionó Itzel es muy importante, bajo rendimiento escolar. Estos trastornos de los que estamos mencionando son más fácilmente identificables en adultos, pero sobre todo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene una mayor manifestación o tiene una gran afección en la población infantil. Estamos describiendo los signos y síntomas de adultos y les voy a escribir el de los adultos para este padecimiento, que es de desorganización, con muchos problemas para establecer prioridades,
hay dificultad para organizar tanto tiempo como tareas, hay dificultad para concentrarse, para realizar o completar una tarea, pero mucho más dificultad para completar varias tareas al mismo tiempo, o el multitasking que tanto conocemos. También hay actividad excesiva, inquietudes. Son personas que se mueven de forma constante, que les cuesta trabajo mantenerse sin moverse o estar en un solo lugar. Hay cambios de humor frecuentes, hay irritabilidad, hay dificultad para enfrentar el estrés. Estos son los síntomas que podemos identificar en adultos, pero en niños también se presentan esta hiperactividad, esta dificultad para mantenerse sin movimiento, la dificultad para tolerar la frustración, la dificultad para completar tareas o para poner atención es característica. Si usted identifica alguno de estos, necesitamos que ponga atención para nuestras siguientes recomendaciones. Ahora vamos a hablar sobre la depresión. La depresión es una enfermedad cuyos síntomas y signos se identifican como tristeza persistente, pérdida de interés en las actividades cotidianas y sociales durante al menos 2 semanas. Esto es muy importante, esta sensación de tristeza intensa que se manifiesta por llanto, por una sensación de vacío, por una sensación de desesperanza, nos puede hacer pensar en depresión, pero también, igual que en los otros trastornos, puede haber estallidos de ira o de irritabilidad o de frustración o de poca tolerancia a la frustración, aún con asuntos de poca importancia. Puede haber alteraciones del sueño muy importantes como insomnio, una dificultad total para dormir, o el opuesto, pueden dormir demasiado. Puede haber cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas más pequeñas cotidianas como levantarse, cambiarse, vestirse, bañarse o comer no pueden realizarse. Para ello necesitan esfuerzo adicional que algunas personas no tienen. Puede haber una disminución en el apetito y con esto una pérdida de peso, o al contrario, puede incrementarse la sensación de hambre y la sensación de antojos, y con esto puede encontrarse un aumento muy importante en el peso. ¿Por qué ocurren estos problemas de salud mental? Generalmente se habla de factores que son multifactoriales, es decir, lo mencionamos con el trastorno bipolar. Si hay familiares de primer grado con afección, el riesgo es mayor. También se ha encontrado que además de la genética puede haber el efecto del ambiente, del medio ambiente en donde las personas crecen, la historia de trauma, tanto emocional como física, como cultural, también problemas del desarrollo, ya sea dentro del útero o afuera del útero. Entonces, no hay un factor en específico, son factores que se entrelazan, y por lo tanto decimos que se trata de trastornos que son de origen multifactorial. Ahora, doctora, ¿nos puede explicar poquito la científica? La base científica de todo esto puede, como les decía, en el trastorno bipolar puede haber modificaciones físicas directas en el cerebro, pero puede no haberlas. Y entonces, para que estudiemos o para que se estudie cuáles son las razones, como decíamos, cuáles se pueden identificar los riesgos de cada persona y cómo se manejan y cómo se identifican, hay diferentes disciplinas en la ciencia. Tenemos a la neurociencia, por supuesto a la medicina, tenemos a la psicología, a la genética. La neurociencia va a estudiar no solo el aspecto y el funcionamiento del cerebro, pero también la conexión que se hace entre célula y célula y que puede afectarlo. Igual la psicología va a estudiar la conducta de las personas y de qué manera se modifica dependiendo de los factores que rodean a la persona, o la genética, qué juego o qué papel tienen los genes en la manifestación de este tipo de trastornos. Como podemos ver, esto de los trastornos mentales y la salud mental tiene un estudio científico muy abundante. ¿Y cómo se puede manejar estos diagnósticos? Para empezar, es muy importante reconocerlos y recordar que está bien. Y luego lo que podemos hacer es hablar con nuestra familia y nuestros amigos. Podemos buscar ayuda profesional y así podemos hablar con un médico que nos pueda hacer un plan de salud. Encuentra actividades que pueden ayudar a nuestros síntomas y busca ayuda inmediatamente. En cuanto a recursos, para poder encontrar esta ayuda y estos recursos que están disponibles en nuestra comunidad, usted puede llamar a la Casita Center. Recuerde, lo podemos conectar
ya sea con Seven Counties, con la Universidad de Louisville, que tiene el Hospital de la Paz, o con algún otro recurso que esté disponible. Llámenos, podemos conectar. Pero además es importante que también les recordemos que para momentos de crisis, cuando usted no sabe qué hacer y es durante la madrugada, hay una línea para momentos de crisis. Es la línea 988. En esta línea hay funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y lo mejor es que hay atención en español. Si usted necesita hablar con alguien, hable, marque su número 988 y diga Spanish, please. De esta forma pueden identificar que necesita a alguien que lo pueda escuchar en su idioma y que además pueda responderle en su idioma. Si usted tiene riesgo de perder la vida o alguna de las funciones de su cuerpo, sino usted o alguien en su alrededor, entonces no llame al 988. En caso de muerte, riesgo de muerte o de riesgo de función, lo importante es llamar al 911, que es nuestra línea de emergencia. Bueno, recuerde que la salud mental es importante y los trastornos mentales se pueden manejar. Busque y va a encontrar apoyo en donde lo necesite. Recuerde, si tiene dudas o preguntas, llámenos, La Casita Center. Gracias.